Buenos días, hermanos. Pues vamos a seguir con este curso de bibliología. Yo sé que ha sido un curso muy rápido y básicamente ha sido la síntesis de lo que nosotros abordamos en el seminario o en la escuela dominical. Pero de todo corazón espero que esto les sirva mucho en su vida cristiana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el último tema o la última lección, que se llama el canon de las Sagradas Escrituras. El canon de las Sagradas Escrituras. Antes de iniciar con la lección, me gustaría preguntar quién se aprendió sus textos de memoria. Adelante, hermana. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos, para que así cumplamos las palabras de esta ley. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, hermana. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Adelante, hermana. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios para siempre, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta ley. Perfecto. Deuteronomio 29:29. ¿Alguien más? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Correcto. ¿Alguien más? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, Más. mas Las. las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras, todas las palabras de esta ley. Perfecto. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos así todas las palabras de la ley. Perfecto. ¿Alguien más? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que comprendamos que todas las palabras son para esta ley. Todas las palabras de esta ley, ¿va? Ok. ¿Alguien más? Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Para que cumplamos. Cumplamos todas las palabras de esta ley. Perfecto. ¿Alguien más? Las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Perfecto. ¿Alguien más? Deuteronomio 29:29. Las cosas Secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nuestros hijos, para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Deuteronomio 29:29. Bueno. ¿Alguien más quiere decir el texto? ¿No? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la lección, el canon de las Sagradas Escrituras. Y para esto vamos a memorizar un texto que está en Proverbios, capítulo 30, versículo 5 al versículo 6.
Proverbios capítulo 30, versículo 5 al versículo 6. Cuando lo tengan, síganme con su vista, por favor. ¿Lo tenemos? Ok. Proverbios 30, verso 5 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La parte más fundamental del texto que acabamos de leer es la parte que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, cuando hablamos del canon de las Sagradas Escrituras, básicamente estamos hablando de aquellos libros que conforman la regla de fe del cristianismo. De hecho, la palabra canon es la palabra griega cánonos, que se traduce como vara o como regla de medir. Entonces, cuando hablamos de la Biblia como el canon o como la regla de aquellos libros que conforman nuestra fe, estamos simplemente diciendo que hay un grupo de libros inspirados por Dios que conforman nuestro parámetro de fe a seguir. ¿Se entiende eso? De manera que cuando decimos que hay un libro canónico, es como si dijéramos que hay un libro inspirado por Dios. De manera que canónico e inspirado por Dios serían casi un sinónimo. Aquel libro que no sea inspirado no es canónico, y si no es canónico, no es inspirado. Sin embargo, el mayor conflicto que tiene el cristianismo es que hay algunas traducciones de la Biblia que tienen más libros a diferencia de la Biblia cristiana. ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, si ustedes han leído una Biblia católica, se van a dar cuenta que en su canon, o en el grupo de libros, tiene otros libros más que la Biblia cristiana no tiene en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es igualito, pero el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica, a diferencia del cristianismo, tiene libros que nosotros no poseemos. Y entonces se produce el conflicto o el debate. El católico romano va a decir siempre que nosotros le hemos quitado libros al Antiguo Testamento. Y el cristiano va a alegar también diciendo que no es así. Más bien ellos le añadieron libros. ¿Quién tiene la razón? Pues es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos reconocer el canon de Dios, el canon de las Sagradas Escrituras. Anotamos canonicidad, 2 puntos. Canonicidad, 2 puntos. Vamos a explicar lo que significa esto de canonicidad. Es el criterio que guía al pueblo de Dios. Es el criterio que guía al pueblo de Dios para justificar la inclusión o exclusión de un escrito en el canon. Repito, es el criterio que guía al pueblo de Dios para justificar la inclusión o exclusión de un escrito en el canon. ¿Se entiende eso? Y voy a decir algo muy importante, hermanos. En el catolicismo romano, esto no lo tienen que escribir, pero es importante que lo sepan. En el catolicismo romano, son las autoridades eclesiásticas, es decir, el clero, es el grupo de líderes, los que fijan o determinan el canon bíblico. Sobre todo, escuchen esa última parte, fijan o determinan el canon bíblico. En ese sentido, estamos diciendo que ellos tienen, en su perspectiva, autoridad por sobre el canon, porque ellos lo determinan, ellos lo fijan. Y de hecho fue en la Reforma Protestante cuando se encuentran en pleito con Martín Lutero,
que para justificar algunas doctrinas como el purgatorio y las indulgencias, tienen que incluir algunos libros conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos, para así rebatirle la idea que Martín Lutero estaba condenando. Pero lo otro es importante. En el cristianismo reformado, en el cristianismo bíblico, la Iglesia reconoce el canon bíblico. ¿Cuál es la diferencia de estas dos frases? Es muy evidente. En la Iglesia Católica Romana, los líderes determinan el canon. En el cristianismo bíblico o en la Iglesia reformada, simplemente la Iglesia reconoce. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo determinar a reconocer. Nosotros no determinamos cuál es el canon bíblico. Nosotros reconocemos. ¿Se entiende eso? Lo mismo pasa con los ministros. Nosotros no ordenamos a los ministros. Nadie tiene la autoridad para ordenar a un pastor, a un diácono, más que Dios. Nosotros únicamente reconocemos a los ministros que Dios ya ha ordenado. ¿Se entiende la diferencia? Y es importante cuidar nuestro lenguaje, porque eso va a determinar mucho en nuestras acciones. Bueno, entonces la palabra canon, ya dijimos, es una palabra griega, cánonos, que se puede traducir como vara o como regla. En ese sentido, ¿qué es el canon de las Sagradas Escrituras? Es el conjunto de libros que de alguna manera determinan nuestra fe. ¿Se entiende? O sea que nuestra fe cristiana, hermanos, está determinada ¿por qué? Por los libros que se encuentran en el canon. Así que si el libro de Romanos nos dice que la justificación es por gracia, por medio de la fe, lo debemos aceptar, porque es la regla de fe. Es un libro canónico, es un libro inspirado. Si 1 Corintios 15 nos dice que la resurrección es una resurrección corporal, lo debemos aceptar, porque eso forma parte de nuestra regla de fe. Y todos aquellos libros que no formen parte del canon, pues no son inspirados y no pueden fungir como una regla de fe para nosotros. ¿Se entiende? Bueno, número 1. El desarrollo del canon en la historia del pueblo de Dios. El desarrollo del canon en la historia del pueblo de Dios. Y vuelvo a reiterar lo de cada sesión. Si alguien tiene una pregunta, pueden interrumpirme y podemos indagar en eso, porque es un tema muy exhaustivo y en una sesión simplemente estamos sintetizando aquellas cosas que son importantes. Bueno, el pueblo de Dios, ¿cuándo empezó a existir? ¿En qué momento hay un pueblo de Dios? Ok, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Génesis 3:15 se dice que habrá una simiente de la mujer? Una simiente santa de la cual vendrá el restaurador, el redentor, el salvador. Pero también en ese verso se nos dice que habría una simiente de Satanás. Entonces, Adán y Eva tienen 2 hijos. El mayor de ellos se llamó Caín. Por la primera carta de Juan, sabemos que Caín era ¿de quién? Del maligno. O sea, en Caín y en su descendencia tenemos al pueblo del maligno, la simiente de Satanás. Y de hecho la descendencia de Caín es una descendencia que practica la bigamia. Un hombre de ellos tenía 2 mujeres, Lamec. Son personas que están dispuestas a asesinar como Caín, su padre. Pero Abel muere. Pareciera que la descendencia santa es aniquilada. Pero en lugar de Abel, Dios le da a Adán y a Eva un hijo llamado Set. ¿Se acuerdan? Y entonces nace Set, sustituto de Abel. Set va a engendrar a un hijo llamado Enos. Y dice Génesis que entonces, con el nacimiento de Enos, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Fíjense cómo entonces la simiente de Set, la descendencia de Set, es la línea de personas santas que va a consagrarse a Dios, manifestada en esta frase: invocaron el nombre del Señor. Y de la descendencia santa de Enos, de Set, van a ser un hombre conocido, Enoc. ¿Se acuerdan de él? Este hombre era tan grato ante los ojos de Dios que en algún momento de su vida fue arrebatado. ¿Se acuerdan?
Y Hebreos 11 nos dice que fue por medio de su fe. O sea que eran personas de fe, a diferencia de la descendencia de Caín. También en esa descendencia nace un hombre llamado Noé, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces tenemos ya dos líneas. Y constantemente vamos a encontrar un remanente de personas que van a conformar al pueblo de Dios. Bueno, vamos a pensar en este grupo de personas. El pueblo de Dios en tiempos de Set, en tiempos de Noé, ¿tenían un canon bíblico? No, ¿verdad? Entonces ellos, ¿cómo se guiaban ante Dios? ¿Cuál era su regla? ¿Cuál era su regla de fe? Porque indudablemente tenían fe, ¿sí o no? Indudablemente tenían principios. ¿Cuál era entonces su regla si no tenían un libro como nosotros? ¿Alguna idea? Pues Dios mismo les hablaba. Bueno, en primer lugar, la promesa que se hace en Génesis 3:15, ese va a ser su soporte durante muchos años, ¿se entiende? Esa promesa que se va a transmitir de manera oral va a ser su soporte durante muchos años. Y la experiencia personal de Adán y Eva en el huerto va a ser también su soporte durante muchos años. Después Dios llama a un hombre llamado Abraham, ¿se acuerdan? Y entonces el pueblo de Dios es la familia de Abraham y los descendientes de Abraham. Y ahora no solamente es Génesis 3:15 lo que ellos tienen en mente, sino las promesas que Dios le ha dado al patriarca Abraham. Y entonces en tiempos de Moisés ya tenemos una especie de canon, ¿verdad? Porque se escriben los mandamientos o la ley de Moisés. Para este punto entonces ya hay una especie de libros o de escritos que van a regir la fe de los hombres y mujeres que conforman al pueblo de Dios. Pero pareciera, hermanos, que los escritos de Moisés se pierden en tiempos de los jueces. Esos escritos se van a perder por completo y no va a haber escritos sagrados. Están por ahí, pero están perdidos. Y por eso en tiempo de los jueces ustedes van a encontrar una frase constante. ¿Se acuerdan cuál es? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Vamos a encontrar actos de sacrilegio, actos de violación, actos de robo, suicidio. Vamos a encontrar a un ungido de Dios llamado Sansón que va a hacer lo que él quiere, aunque Dios le ha dicho qué hacer, porque en esa época los escritos de Moisés están perdidos. Y lo poco que ellos tienen son la tradición oral de la ley de Moisés. Entonces, si por ahí un anciano recordó un fragmento que le transmitieron sus antepasados de lo que Moisés dijo, eso va a fungir como la plataforma y el soporte para tener una idea de qué es lo que Dios quería. En tiempo de los reyes, entonces también David, Saúl y muchos de estos hombres de Dios, lo único que tienen es la tradición oral y a uno que otro profeta que Dios levanta. Por eso David va a tener muchas mujeres. Por eso Salomón se va a enriquecer, porque no tienen la ley de Moisés como tal. Y entonces llega un hombre llamado Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? Ellos ni sabían que existía un libro o un conjunto de libros sagrados, la ley de Moisés. Pero entonces el sumo sacerdote Hilcías encuentra en la casa de Dios ese conjunto de libros. Llama al rey Josías, el rey Josías los lee y ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Rasga sus vestidos, convoca a todo el pueblo y les dice: estamos pecando en contra de Dios. Y es entonces cuando ya el pueblo de Dios tiene por primera vez un conjunto de libros escritos que van a fungir como su regla de fe. Pero hasta este punto no saben todavía qué libros van a ser estrictamente su canon. Hasta ahí solamente tienen la ley de Moisés. Bueno, entonces los años van a pasar. Los judíos no han determinado cuáles son todos los libros sagrados porque van a aparecer otros libros como el libro del profeta Isaías, el libro de Macabeos. Y los judíos no saben mucho sobre qué libros son inspirados y cuáles no. Ya para tiempos de Jesús, pareciera que Jesús nos da un rayo de luz y nos explica cuáles son los libros inspirados que conforman el canon. Vean Lucas capítulo 4.
Y quiero que noten cómo Cristo aparentemente nos dice que ya había una clasificación. Nosotros tenemos una clasificación en la Biblia, ¿sí o no? ¿Cómo los clasificamos? La ley de Moisés o el Pentateuco. Después, los históricos. ¿Cuál más? Los poéticos y los proféticos. En el Antiguo Testamento, ¿no? Menores y mayores. ¿Cómo clasificaban el canon en tiempos de Jesús? Otra vez, no había un canon definido como tal, pero pareciera que Jesús nos da un rayo de luz para saber cuáles eran inspirados por Dios y conformaban una especie de canon. Vean Lucas 24, verso 44, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés. O sea que para Jesús había una sección primordial. La ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para Cristo esto era un conjunto de libros que conformaban una especie de canon, ¿no? La primera sección. Después, ¿cómo dice? En los profetas, los Nebihim. Es el término hebreo para hablar de un grupo de libros que se conoce como los profetas. O sea que para Cristo había ciertos libros, los cuales se conocían como los profetas, que sí eran inspirados por Dios. Y el último, ¿cómo dice? Y en los salmos, los ketubim. Los ketubim son los escritos, un grupo de escritos que son encabezados en primer lugar por el libro de los salmos. Entre ellos se encuentran otros. De manera que para Cristo hay una especie de canon seccionada en ¿cuántas partes? En 3. La Torá, la ley, los Nebihim, los profetas, y los Ketubim, los escritos, encabezado por los salmos. Pero el judaísmo no tenía mucha idea de cuáles eran realmente inspirados y cuáles no. Y es entonces que por allá del año 90 después de Cristo, los judíos se juntan en una ciudad llamada Jamnia y van a reconocer cuáles son inspirados por Dios y cuáles no son inspirados por Dios. Y entonces el día de hoy yo traigo un material que ustedes pueden fotocopiar como iglesia, pueden repartir porque es muy largo, pero hoy simplemente vamos a hablar de aquellos aspectos que nos permiten reconocer los libros canónicos. ¿Cuáles son las características o los aspectos que nos permiten a nosotros reconocer los libros canónicos o inspirados por Dios? Y vamos a resumir esto en 4 puntos. Y quisiera que ustedes noten la congruencia de esto porque es muy importante. ¿Estamos listos? Número 1. Los libros canónicos, ya dijimos que decir que un libro es canónico es decir casi que son inspirados, ¿no? Los libros canónicos son altamente cristocéntricos. Eso es muy importante. Los libros canónicos son altamente cristocéntricos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que regularmente un libro canónico o un libro inspirado por Dios o una carta inspirada por Dios regularmente siempre va a seguir la línea del Mesías. Siempre va a tener información sobre el Mesías que ha de venir. Recuerden que estamos hablando de libros en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos Génesis, vamos a encontrar información sobre el Mesías, de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá. Cuando nosotros leemos el Pentateuco, a través de los sacrificios, a través de los ritos, vamos a encontrar una tipología que apunta al Mesías, ¿se entiende? Lo mismo cuando vamos a los libros históricos del linaje de David, ¿se entiende? De la tribu de Judá. Y constantemente estos libros tienen un contenido altamente cristocéntrico. Aún Proverbios, aún Salmos, tienen un énfasis que apunta a nuestro Señor Jesús. Anoten por favor unos textos. Lucas 24, verso 25 al verso 27. Estamos nada más dando una síntesis breve que les quede claro
pero pueden estudiar el material con calma. Lucas 24, verso 25 al 27. Escuchen lo que dijo el Señor Jesús, porque esto lo dijo el mismo Señor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, la ley, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Para Jesús, una regla infalible de que un escrito era inspirado por Dios y en consecuencia canónico, es que este escrito hablaba ¿de quién? De él mismo. De manera que si usted lee Macabeos, si usted lee Eclesiástico, Tobías, Judith, libros no inspirados por Dios, libros conocidos en el cristianismo como apócrifos o deuterocanónicos, nunca va a encontrar ninguna referencia al Mesías, ninguna referencia a la obra redentora de Cristo Jesús, nunca. Es por eso que el primer aspecto es importante para reconocer cuáles son inspirados y reconocidos parte del canon. Otro texto, Lucas 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Vean, está apelando otra vez a las Escrituras. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya explicamos esto. Pero en ninguna de estas secciones se encuentra un libro apócrifo o deuterocanónico, en ninguna. Y otra vez Cristo está aludiendo a que todos los escritos del Antiguo Testamento, que al menos para él eran inspirados, tenían información sobre él mismo. Tenían profecías, tipología, alusiones que apuntaban al Mesías y a su obra redentora. ¿Se dan cuenta de eso? Verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, ¿qué libro apócrifo nos habla de la muerte y resurrección de Cristo? No hay ninguno. Pero cuando usted abre los Salmos, va a encontrar referencias a la muerte de Cristo en el Salmo 22. Va a encontrar referencias a su resurrección en el Salmo 110. Si abre el profeta Isaías, va a encontrar referencias a su humillación en el capítulo 53 y a su exaltación también. Si usted abre su Biblia en cualquier profeta del canon bíblico que nosotros tenemos, todos estos profetas hablan de alguna o de otra manera del Mesías y su obra redentora. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Recuerdan ese texto? Todo el canon que nosotros tenemos habla del Mesías. No hay ningún libro que no tenga una referencia al menos del Mesías. Y aquellos libros como Esther, tal vez, que ni siquiera mencionan el libro de Dios, pero que son reconocidos como inspirados, dan un aporte histórico que tiene que ver directamente con nuestro Salvador. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que los libros canónicos son altamente cristocéntricos. También anoten Juan capítulo 5, verso 39. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. Eso significa buscar con diligencia en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, las Escrituras sagradas estrictamente tienen que apuntar al Mesías. De otra manera no pueden ser inspiradas por Dios. Entonces el primer aspecto es que todos los libros canónicos son altamente cristocéntricos. Hermano, entonces aquí la pregunta, Libro del Mormón. Ahí
¿por qué ellos añaden este libro al...? Bueno, ya cuando hablamos de estos libros como el libro del Mormón, pues ahí en primer lugar estamos ante una secta que ni siquiera es reconocida dentro del cristianismo ortodoxo. En segundo lugar, ellos están pasando por alto el principio de Gálatas capítulo 1, donde se dice que si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, es decir, esté consagrado a la condenación. Y el libro del Mormón reclama dos cosas. Número uno, que un ángel vino del cielo a darle un nuevo evangelio a José Smith. Número dos, el libro del Mormón da datos históricos que no son congruentes con la historia de la humanidad ni con la geografía. Habla de caballos en América cuando no existían los caballos en América. Habla de metales en América cuando no existían los metales en América. Y es por eso que el libro del Mormón, entre otras cosas, es un libro herético. Y aunque habla de Jesús, no habla del Jesús de la Biblia. Habla de un Jesús diferente. En consecuencia, es un libro herético y altamente satánico. Bueno, entonces, en primer lugar dijimos que los libros canónicos son altamente cristocéntricos. Ahora, tenemos que decir que hay libros que hablan de Jesús y no son inspirados por Dios. El libro del Mormón es un ejemplo. El Corán es un ejemplo. Los evangelios apócrifos son otro ejemplo. El evangelio de María, el evangelio de Magdalena, hay muchos. Pero ¿por qué no deben ser considerados inspirados o canónicos? Bueno, en primer lugar, y creo que es la única y la más importante de todas, que estos libros no nos hablan de un Jesús ortodoxo a la manera de la Biblia. Ellos no hablan de una resurrección corporal, ellos no hablan de eso. Ellos tampoco reconocen que Cristo en su niñez tuvo que someterse a sus padres y vivir como hombre. De hecho, algunos de estos libros dicen que Jesús en su infancia hizo muchos milagros. Esto no es verdad porque los evangelios sinópticos nos dicen que los milagros de Cristo se empezaron a realizar después de su bautismo, a razón de que el Espíritu Santo vino a morar en él. Es por eso que aunque hablen de Jesús, estos otros libros no deben ser reconocidos como canónicos o inspirados, ya que nos hablan de otro Jesús y de otra especie de cristianismo. Bueno, número uno, los libros canónicos son altamente cristocéntricos. Vean un texto en la primera carta de Pedro, importantísimo. Y esto sí va a ser importante, hermanos, que lo estén recordando, que a la hora de presentar defensa ante una persona católica que tiene libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, usted puede echar mano de estos principios que son importantísimos y preguntarle en qué libro de los deuterocanónicos habla del Mesías o de su obra redentora. No hay ninguno. Todos son libros no inspirados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad que Isaías habló de la gracia destinada a nosotros? Isaías 53, Isaías 54, ¿verdad que Moisés también habló de eso? ¿Verdad que los salmos también? Bueno, pues estos profetas, dice, inquirieron. ¿Qué significa eso? Estuvieron investigando. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? Sí. Este grupo, una orden de los católicos romanos por investigar a los herejes. Inquisición viene de esta palabra, inquirir. Entonces los profetas del Antiguo Testamento investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, ¿qué significa eso? ¿Quién sería? ¿Y qué tiempo? Es decir, ¿cuándo llegaría? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿De qué profetizaban y sobre qué investigaban? Sobre Cristo. ¿Se entiende? De manera que el primer aspecto es importantísimo. Los libros canónicos son altamente cristocéntricos. Número 2. Los libros canónicos son constantemente citados en el Nuevo Testamento. Los libros canónicos son constantemente citados en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende eso? Ustedes van al Evangelio de Mateo y van a encontrar a Mateo citando al profeta Isaías, ¿no? Como dijo el profeta Isaías,
He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y será su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como dijo el profeta Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, y así constantemente en el Nuevo Testamento se van a citar los libros que precisamente nosotros tenemos como inspirados y canónicos en el Antiguo Testamento. Pero nunca van a ver a los evangelistas o a Jesús o a los apóstoles citando el libro de Macabeos, citando algún libro deuterocanónico. Nunca. En algún momento se citará tal vez el libro de Enoc o la Asunción de Moisés, pero esos no forman parte ni siquiera del canon católico, son libros culturales propios del judaísmo. Pero una referencia autoritaria de fe citada de los deuterocanónicos nunca lo vamos a encontrar. Vayan conmigo a un texto, por favor, en Romanos. Capítulo 15. Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, o sea que para Pablo había un grupo de libros que sí eran inspirados, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, en este mismo contexto de la carta a los Romanos, ¿qué libros citó Pablo? ¿Se acuerdan de ese texto de La de Deuteronomio 29, ¿no? Deuteronomio, por ejemplo, se cita? ¿Recuerdan ese texto famoso de Romanos 3:10, como está escrito? No hay justo ni aún uno. Salmo 14. Sepulcro abierto es su garganta. Isaías, capítulo 59. Aquí tenemos capítulo 15, versículo 9, vean. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito ¿en dónde? En los Salmos. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice en Deuteronomio: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, verso 11, en Salmo 117: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice aquí en verso 12: Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Isaías capítulo 11. Pero nunca van a encontrar a Pablo o a Jesús o a cualquier otro escritor del Nuevo Testamento citando Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiástico. Nunca lo van a ver, porque para ellos no fueron autoridad, para ellos no fueron libros inspirados por Dios. Y de hecho, la mayoría de estos libros ni siquiera estaban escritos en hebreo o arameo, que era el lenguaje del pueblo de Dios. Fueron escritos regularmente en siríaco, que es un idioma extranjero. Número 2, entonces, los libros canónicos, dijimos, son constantemente citados en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, otro texto. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 4. Vean lo que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Pues tenemos que ver el contexto de la primera carta a los Corintios para darnos cuenta que Pablo va a citar Isaías, Jeremías, Oseas, los Salmos, la ley de Moisés, pero nunca un libro deuterocanónico. Versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, él apela a las Escrituras y en el contexto de la carta va a citar muchas escrituras del Antiguo Testamento que son efectivamente los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Por eso así reconocemos cuáles son inspirados y cuáles no son inspirados. En tercer lugar, sí. Perdón, hermano, aquí
no sé si habría oportunidad que nos pudiera explicar un poquito entonces qué hay de los que ahora se llaman judíos. ¿Qué es lo que ellos, por qué ellos hablan tanto y se refieren y se hacen tanta alusión a la Torá? Ok. O sea, ¿por qué ellos basan su doctrina en esto, en las obras, en guardar tanto estricto? Ok. En el primer siglo, la agrupación que más daño le causó al cristianismo no fueron ni los romanos ni los griegos, fueron los judíos. Cuando usted lee la vida de Pablo en el libro de los Hechos o las cartas, su mayor problema eran los judíos. De hecho, la carta a los Gálatas es una confrontación para que ellos dejen de predicar y de recibir un evangelio diferente, un evangelio que es por guardar las obras de la ley. En Filipenses capítulo 3, verso 2, Pablo les advierte a los filipenses diciéndoles: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la carne, en referencia a los judíos, que eran perros, eran personas figuradamente inmundas porque no estaban en Cristo, y cuando nosotros no estábamos en Cristo ni dentro del reino de Dios, ellos nos llamaban perros a nosotros. Ahora Pablo revierte el efecto y les llama perros a ellos. Malos obreros porque no obran para Dios, y mutiladores del cuerpo porque ellos estaban constantemente buscando circuncidar a las personas. Y ya Pablo dice porque nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, nosotros somos el verdadero pueblo judío, el pueblo de Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora, dentro del judaísmo podemos hablar básicamente de dos secciones, siendo generales. Aquellos que ni siquiera creen en Jesús, los judíos ortodoxos que nada más se rigen por el Antiguo Testamento y para nada creen en nuestro Mesías, lo ven como un engaño, y aquellos que dicen ser cristianos y siguen buscando tener relación con el judaísmo. Este tipo de agrupaciones no van a comer carne de cerdo, van a guardar el Shabbat, van a pedir diezmos, van a seguir buscando guardar los ritos de Moisés. Bueno, este último grupo, que es una especie de cristianismo judaizante, le da mucho peso a la ley de Moisés y no ha entendido la importancia del nuevo pacto. Pero a la luz del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace énfasis constantemente que la ley ha sido cumplida por Cristo y anulada por Cristo. De manera que vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto en el cual somos libres de aquel Señor, el Señor ley, para ser ahora esposos del nuevo Señor, el Cristo. De manera que cuando alguien quiere regresar con el antiguo Señor ley, según Pablo en Romanos capítulo 7, es como si estuviera cometiendo adulterio a su Señor. Así que bajo el Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto, ¿vivimos bajo una ley, sí o no? Sí, pero no la ley de Moisés. Vivimos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se resume, al igual que la ley de Moisés, en el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y si amamos, no vamos a adulterar. Si amamos, no vamos a robar. Si amamos, no vamos a dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De manera que cuando un cristiano quiere seguir guardando los ritos, las leyes y las costumbres judías, está incurriendo en condenación según Gálatas capítulo 1 y dice: el tal sea anatema. De hecho, Pablo, cuando trata este asunto en la carta a los Gálatas, al final les dice: de aquí en adelante ninguno de ustedes me cause más molestias, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Ese es el asunto, hermano. Es una cuestión denominacional, de tradición, en donde no se ha entendido la grandeza de Jesús. Gracias. Una hermana está pidiendo que si puedes comentar un poco sobre la carta de Judas. Sí. Bueno, la carta de Judas, como ya dijimos, menciona dos citas de dos libros que son conocidos como apocalípticos. Menciona la asunción de Moisés y menciona también el libro de Enoc. Estos libros ni siquiera vienen en el canon católico. Y Judas los está citando porque, aunque no son inspirados, contienen una porción que a Judas le está sirviendo para condenar a los falsos profetas. Es meramente una información cultural propia del judaísmo, nada más. Esto no significa que para Judas sean libros inspirados por Dios. Bueno, entonces, en segundo lugar, hemos dicho que los libros canónicos son constantemente citados en el Nuevo Testamento. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Número 3. Los libros canónicos
declaran ser de procedencia divina. Los libros canónicos declaran ser de procedencia divina. ¿Alguna vez han leído al profeta Ezequiel? Me imagino que sí. La frase que constantemente aparece, ¿cuál es? Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, ve y profetiza contra el rey de Tiro. ¿Han leído Daniel? Yo, Daniel, tuve una visión en la noche donde el Señor me decía, han leído esas partes, me imagino. Constantemente los libros proféticos del Antiguo Testamento hacen énfasis en que su palabra y su profecía son de procedencia divina. Cuando usted lee los libros apócrifos o deuterocanónicos, nunca va a encontrar, para empezar, profetas reconocidos por el pueblo judío. Nunca. No los va a encontrar. Y en segundo lugar, nunca va a encontrar que en estos libros se declare que vino palabra del Señor. Es más, en uno de estos libros se declara todo lo contrario. Vean, por ejemplo, o escuchen una cita del libro de Macabeos. Es un libro histórico del judaísmo y debo decir algo, aunque no es inspirado por Dios, sí es importante para entender la historia de los Macabeos, para entender lo que pasó en el periodo intertestamentario, y este libro va a ser determinante para interpretar Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11. Pero vean lo que dice Macabeos al final, escúchenlo con atención. Es segundo libro de Macabeos, capítulo 15, verso 37 en adelante. Estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor. Como desde aquellos días, la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Escuchen lo siguiente. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, lo que está diciendo, si les gustó mi escrito, esto es lo que he deseado. Noten lo que sigue. Mas si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía hacerlo mejor. ¿Qué está diciéndonos el autor de Macabeos? Que esta es una obra puramente humana. Que si les gustó, qué bueno, porque es lo que él tuvo como intención. Pero si la vemos mediocre o imperfecta, pues ni modo, porque fue lo mejor que él pudo hacer. Incluso vean que la declaración de Macabeos es determinante para darnos cuenta que ni Macabeos ni los libros apócrifos son inspirados por Dios. Nunca van a declarar ser profecía de Dios, y en el caso de Macabeos incluso declara ser una obra puramente humana. Ahora, número 3 dijimos, los libros canónicos declaran ser de procedencia divina. Y número 4, y para finalizar, hermanos, esto va a ser muy importante. Los libros canónicos son históricamente reconocidos por el pueblo judío. Los libros canónicos son históricamente reconocidos por el pueblo judío. ¿Hubo ventaja en ser judío? ¿Sí o no? ¿Tuvo alguna ventaja el pueblo judío? Sí la tuvo. Mucho, dice Pablo. ¿Han escuchado la frase en Romanos que dice, primeramente, al judío? No significa que en grados él tenga más importancia, para Dios no. Significa que todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos escuchado y que nosotros hemos predicado, le llegaron primeramente al judío. Por eso cuando Pablo condena a la humanidad, dice que los que también van a estar primeramente en la fila de los condenados, van a ser primeramente los judíos y también los griegos o los gentiles. Pero los judíos tuvieron un gran privilegio. El mayor privilegio que Pablo manifiesta en la carta a los romanos es que todo judío o el pueblo en conjunto tuvo primeramente que nosotros la palabra de Dios. Entonces, en la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿quiénes son, por decirlo así, los únicos autorizados por Dios para reconocer libros inspirados por Dios? No son los católicos romanos. Deben ser el pueblo de Dios del Antiguo Testamento para reconocer qué libros del Antiguo Testamento son inspirados. Y entonces nos vamos a dar cuenta en Romanos capítulo 3 que Pablo sí les da esa atribución o autoridad a los judíos. Romanos 3, verso 1
y 2. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Si pudiéramos hablar de alguna ventaja espiritual en referencia al pueblo judío, sí la hay. Dice Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha ser circunciso? Vean el verso 2, ¿qué dice? Mucho. Hay un aporte muy grande para ellos que los puso en ventaja con respecto a la salvación y la bendición de Dios. ¿Cuál fue? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le confió la palabra a un grupo de personas, a un pueblo específico. Los escritos del Antiguo Testamento, que fueron escritos por judíos y para judíos, en el idioma de los judíos, deben ser reconocidos, inspirados ¿por quiénes? Por los judíos. Así que si nosotros quisiéramos saber cuáles son los escritos inspirados del Antiguo Testamento, no podemos recurrir a los romanos, a los griegos, a los españoles. Tenemos que ir estrictamente con aquellos que estuvieron en aquel tiempo y reconocieron los libros inspirados del Antiguo Testamento. ¿Es un principio bíblico, sí o no? Sí lo es. Y entonces nos vamos a dar cuenta que los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento son los mismos libros que tienen los judíos en el Tanaj o en sus escritos sagrados. Ellos tienen al profeta Isaías, ellos tienen a Esther, ellos tienen Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios. Es probable que los reyes, por ejemplo, lo tengan en un solo tomo. Esdras y Nehemías en un solo tomo. Samuel en un solo tomo. La ley, los 5 libros que nosotros tenemos, ellos lo tienen como un solo libro. El punto es, no importa la división, el punto es que los mismos libros que nosotros tenemos, los tiene el judaísmo, ¿se entiende? No estoy diciendo que el judaísmo sea bueno en su interpretación o en su religión, en sus ritos. Estoy diciendo que ellos tienen un aporte nada más, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nada más. En el año 90 después de Cristo, cuando los judíos quieren reconocer cuáles son inspirados y cuáles no, porque el cristianismo había surgido y muchos judíos se estaban convirtiendo, ellos hacen un concilio en la ciudad de Jamnia, en el año 90 aproximadamente, donde van a incluir los mismos libros que nosotros, los protestantes o los cristianos, tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, solo para darles una idea, ellos dividieron su canon de la siguiente manera. División del canon judío, si lo quieren escribir. División del canon judío. Número 1, la Torá. La Torá lleva acento en la A y H al final. La Torá. ¿Qué es la Torá, hermanos? Es la ley. Eso significa la ley. Y este libro, que para ellos es 1, para nosotros son 4 o 5, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Los tenemos nosotros? Sí los tenemos. Número 2, los Nebihim, con H, Nebihim. Los Nebihim. La que suena como J es una H y con M al final. Nebihim. ¿Qué significa Nebihim? Los profetas. Y entonces el Nebihim se clasifica en 2 partes. Nosotros cuando hablamos de los profetas en el cristianismo decimos los profetas mayores y los profetas menores. Ellos no. Ellos hablan de los profetas anteriores, así lo podemos poner, anteriores al cautiverio. ¿Se entiende? Vamos a dar la lista de los profetas anteriores. Sería Josué. Para nosotros es histórico, ¿no? Para ellos son profetas. Moisés fue un profeta, lo fue. Josué también. Jueces, que muy probablemente lo escribió Samuel. El libro de Samuel, que para nosotros son 2, ¿verdad? Pero para ellos es 1.
El libro de los Reyes, el mismo asunto, para ellos es un solo libro. Y la otra sección son los profetas posteriores, así se les conoce, profetas posteriores. Anotamos quiénes son: Isaías, Jeremías, también los tenemos nosotros, Ezequiel, y los 12 menores, o sea, los que nosotros llamamos profetas menores. Esos 12 libros también los tienen en esta sección de profetas posteriores. Entonces ellos tienen Oseas, Amós, Abdías, Jonás, todos estos ellos los tienen incluidos como inspirados. Número 3, los Ketubim. Los Ketubim. ¿Qué son los Ketubim? Con Q. Ketubim. Con Q, Ketubim, y con M al final. ¿Perdón? Sí. Ketubim. Ketubim significa en hebreo los escritos. Así, los escritos. Y solamente son 3 salmos. Para nosotros es poético, ¿no? Y claro que es poético, pero ellos le llaman los escritos. Salmos, Job y Proverbios. ¿Los tenemos también? Sí. También los tenemos. Número 4, los Megilot. Los Megilot. ¿Perdón? ¿Con H, Megilot? No, sin H, Megilot, así como suena. G-U-I-L-O-T. Megilot. ¿Qué significa Megilot? Los rollos. Megilot, con T al final. Significa los rollos. Y en esta sección de los rollos, los judíos en Jamnia, cuando hacen el canon o lo reconocen, ellos van a colocar en esta sección el libro de Ruth. Lo tenemos, ¿no? Sí. Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, repito, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Voy a repetirlo: Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, que para nosotros Crónicas está dividido en 2 partes. Si ustedes hacen el conteo de estos libros, son exactamente los libros que tiene el cristianismo. Y en ninguna de estas secciones reconocida por el judaísmo van a encontrar un libro deuterocanónico u apócrifo. Entonces, hermanos, recordamos el texto que estamos memorizando en Proverbios, solo para darnos cuenta de la importancia y de la gravedad de no reconocer el canon inspirado por Dios. Lo leemos y ahorita escuchamos la pregunta. Dice Proverbios 30, versículos 5 y 6. Lo leemos todos juntos. Proverbios 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, sí debe darnos temor el incluir libros, escritos, manuales, tradiciones, lo que sea, que no venga de parte de Dios. Es un peligro. Y debemos también estar prestos para estudiar con diligencia los escritos sagrados que el Señor nos ha dado. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No todos los hombres del pueblo de Dios tuvieron este privilegio. Algunos tuvieron nada más que la tradición oral de Adán y Eva, Abraham. Algunos tuvieron nada más una sección, la ley. Otros tuvieron nada más el Antiguo Testamento. Otros tuvieron el Antiguo Testamento y la enseñanza de los apóstoles. Pero nosotros tenemos la palabra profética
más segura. Tenemos todo el canon completo, toda la revelación de Dios. Por eso les animo a que le estudien constantemente, y yo espero de corazón que este curso les anime a tener una vida centrada en las Sagradas Escrituras. No solamente aprenderla, sino también manifestarla en nuestras vidas. Si hay alguna pregunta, hermanos, podemos hacerla. No importa si no es del canon, puede ser de los otros temas que ya tuvimos. Un hermano pregunta, ¿cuándo quedó establecido nuestro canon ya de forma? Bueno, nuestro canon, el canon cristiano, no fue establecido en el 90 después de Cristo. En el 90 después de Cristo se establece el canon de los judíos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero el nuestro se va a completar ya muchos años después, unos 2 o 3 siglos después, porque se van a reconocer cuáles son las epístolas genuinamente de Pablo, de Pedro, cuáles son evangelios apócrifos, y el dato exacto no lo tengo, pero lo puedo investigar, y esto fue años después de la era apostólica. Fue por allá de el cristianismo imperial cuando se determina o se reconoce el canon cristiano ya por completo. Hay otra duda. Sí. Dice que si Daniel, Esdras, Nehemías no serían mejor profetas que rollos. Bueno, para nosotros son profetas, pero para el canon judío ellos lo clasificaron como los rollos, nada más, porque fueron escritos posteriormente a los profetas. Aunque sabemos que Daniel fue un profeta, así se clasifica su documento. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo tengo una así que más Sí. es como por curiosidad, la verdad, personal. Aquí hemos leído el libro de Cantares, Sí. pero no entiendo, bueno, de qué forma es cristocéntrico. Ok. Cuando leemos el libro de Cantares, vamos a encontrar, en primer lugar, que es un libro altamente poético. Y vamos a encontrar incluso una manifestación de la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Esto simplemente es una alusión figurada de la relación que hay entre Cristo y su pueblo, o lo que se conoce como su iglesia. Y es por eso que esta misma idea se va a transmitir en Oseas, ¿se acuerdan? Y se va a transmitir en Efesios capítulo 5, cuando se habla de Cristo y la iglesia metafóricamente como un matrimonio. Esa es la idea central del libro de Cantares, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Te acuerdas, Sergio, de lo que nos preguntabas del idioma ese que nos mencionaste? Es que no me acuerdo. Que te dijo una persona. Hay una persona que Sumerio, ¿no? que cree que la Biblia fue meramente humana, o sea, escrita por hombres así comunes y corrientes humanos, que no fue inspiración por parte de Dios, porque ha escuchado algunos argumentos que fue, bueno, ve que en la internet aparecen muchas fuentes que obviamente las personas encontramos mucha curiosidad, ¿no? Y Sí. él mencionó que apeló a una cultura que le llamaban los sumerios, me parece, y que ellos fueron la primera civilización, hablando históricamente humana, que fue la primera civilización que ellos inventaron la primera escritura, y le atribuyen a ellos que ellos de alguna manera o participaron en estos escritos. Bueno, sí es verdad que de las civilizaciones más antiguas que tenemos registradas por escrito, los sumerios están como lo más, digamos, destacado en la zona de Mesopotamia. Entonces, de alguna manera, el hebreo, el arameo, son lenguas que se componen de estas lenguas que circulaban entre los sumerios, los cananitas, etc. Entonces, sí es verdad que en la Biblia tenemos una influencia de culturas, idiomas de otros pueblos. En este caso, hermanos, sí es verdad, o sea que tanto la arqueología como la geografía y el idioma de los hebreos, plasmado en el Antiguo Testamento, tiene una influencia de otras culturas. Esto no significa que no sean inspirados por Dios. Recordemos, la palabra de Dios, como dijimos, es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Dios va a echar mano de los idiomas de los hombres, Dios va a echar mano de la cultura, de la geografía, de las lenguas, ¿se entiende? Entonces tenemos que entender algo. La Biblia es similar a Cristo. Cristo era 100% hombre, era 100% Dios. Entonces, ¿la Biblia es una obra de hombres, sí o no? En cierta medida lo es,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, pero los santos hombres de Dios hablaron. Entonces hay una participación humana, pero fueron influenciados por el Espíritu Santo. Entonces no pensemos que es un libro que cayó del cielo, es un libro divino, inspirado por Dios, pero Dios tuvo que usar, porque así lo quiso, el elemento humano para traernos su revelación. Entonces va a haber también influencia de los griegos, de la filosofía de los griegos en el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado la frase la sombra de lo que ha de venir? Eso viene de los griegos, pero los escritores del Nuevo Testamento la van a utilizar para explicarnos el Evangelio, aprovechando que en la cultura esa idea era clara. ¿Han escuchado el texto de en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios? Esa es una influencia griega, el Logos, la razón divina, la razón eterna, lo que le dio origen al universo. Y aunque para los griegos era algo, Juan lo va a usar para explicar que el Logos sí existe, pero no es algo, es alguien. Es el eterno Cristo Salvador, la sabiduría eterna que le dio origen a todas las cosas. Entonces vean cómo el elemento humano lo va a usar Dios constantemente para influenciar a aquellas personas que tengan contacto con la verdad. Las parábolas del sembrador, del pescador, todo eso son elementos humanos para que la gente se acerque a la revelación divina de Dios. Ha sido un gusto estar con ustedes, hermanos. Si no hay una pregunta más, un comentario. ¿O lo podemos hacer ahorita terminando? Claro, también. Sí, hermano. Vamos a hacer una oración entonces, ¿correcto? Padre bendito, gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad, porque tu palabra es perfecta, es buena, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, Señor, y no queremos dejar de predicarla con pasión, con amor. Ayúdanos a dedicarle tiempo, a verla más valiosa que el oro, más dulce que la miel. Que en nuestro corazón esté plasmado ese texto donde dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias por darnos tanta seguridad para poder saber que estamos ante un libro sagrado, Padre, que proviene de ti. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.